Dios les bendiga, mis hermanos, en este rato. Un saludo cordial para todos mis hermanos que siguen este canal. Quiero hablarles, mis hermanos, conforme a la palabra de Dios. Dice el título de este tema: el soltero tiene cuidado de las cosas de Dios. En este tiempo, muy pocos son los jóvenes y las jovencitas que tienen cuidado de las cosas del Señor. Es decir, se dedican a la palabra de Dios, a la oración, el ayuno, la asistencia a la iglesia, predicar y muchas otras cosas espirituales. Son muy raros los jóvenes que dan este tiempo a Dios, porque la mayoría de la juventud está dedicado en este tiempo, estoy hablando de los cristianos, dedicados a las cosas mundanales, el celular, el deporte, las novelas, la música, la moda, entre otros. Y así van a la iglesia. Inclusive van como el mundo se viste, con esa moda. Así van los cristianos a la iglesia hoy en día, los jóvenes. También desde la niñez imitan las cosas del mundo. Lo que ven en la televisión, en el internet, eso mismo lo hacen. Pero en este momento quiero decirles, mis hermanos jóvenes, si tú estás escuchando, jovencita o joven, dedícate al Señor, da tu tiempo a Dios, para que Dios te use y seas instrumento de Dios. Como dice la palabra de Dios, todo aquel que se limpia de las cosas de este mundo, de las inmundicias, del pecado, de la moda, en fin, de toda especie de mal, será instrumento de Dios y útil para su servicio. El Señor dice en su palabra: los jóvenes tienen cuidado de las cosas de Dios, pero en cambio el casado tiene cuidado de las cosas materiales o de cómo agradar a su esposo o su esposa. Porque el joven todavía tiene libertad para poder coser, para orar, ayunar, inclusive noches enteras puede aguantar en vigilia, en oración, en las alabanzas. No así el casado, porque como dice bien la Biblia, el casado tiene cuidado de su hogar. El esposo pues piensa de cómo generar recursos para su familia, para sustentar su hogar, de cómo traer el pan de cada día. También la esposa, de cómo atender a su esposo. Desde ese punto, esto es verdad en los casados. Y así los casados ya no tienen tanta libertad para poder dedicarse al Señor. No le estoy diciendo ahora no vayan a la iglesia, no ayunen, no se dediquen a la iglesia tanto. No. Los casados debemos hacer grandes esfuerzos de cómo agradar a Dios, de cómo ayunar, orar, congregarnos y llevar nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Pero el joven tiene libertad aún, porque no tiene mucha responsabilidad como un casado. También todavía no tiene muchas preocupaciones de cómo generar ese recurso para su familia, porque todavía no tiene hijos, no es casado, todavía no es independiente de su padre y madre y todavía no tiene tanta responsabilidad para preocuparse, para estar pensando en el día de mañana, de cómo trabajar, de qué comer o qué vestirse. Como dice la Biblia, no os afanéis por el día de mañana, qué vestiréis o qué comeréis. Los jóvenes deben dar su tiempo a Dios mientras tienen libertad como joven, porque cuando te vas a casar, acuérdate, tendrás mucha responsabilidad, vendrá preocupaciones a tu hogar, hasta tristezas. Esto es verdad, mis hermanos. Le estoy hablando como casado, con esposa y con hijos. Los jóvenes en este tiempo pierden su tiempo
en vanidades, en cosas mundanales. Hay jóvenes cristianos que pasan el día con la música mundana, con las novelas, con sus películas, con todo lo que ofrece el mundo. Pero un joven apartado del mal, santo para Dios, santa para Dios, las mujercitas, pues dedican su tiempo a Dios. Y el Señor se los preparará para aquellos santas y santos una pareja que tema primeramente a Dios, que ame a Dios por sobre todas las cosas. En cambio, aquel joven o aquella joven carnal que ama el mundo, pues tendrá muchas aflicciones. Inclusive el joven y la joven que vive en su carnalidad, pues se va a enamorar de un joven que no ama a Dios, que ama las cosas del mundo, carnal como él, como ella. Y Dios quiere para sus hijos lo mejor, porque Dios se encarga de cuidar, de ministrar su vida de aquella joven y de aquel joven que teme a Dios. Mis hermanos, la vida de casado es bastante preocupante para algunos, no así para todos. Algunos viven tranquilos, tienen su trabajo seguro, tienen bendiciones, porque esto viene también de Dios. Aman a Dios y Dios los bendice. Ese hogar es bendecido, no le falta nada, porque a Dios han puesto en primer lugar en su vida, en su hogar. Pero hay hogares que no aman a Dios y que no viven conforme a la palabra de Dios, pues en lugar de venir bendiciones, vienen maldiciones. Y no hay bendición. La bendición está sobre nuestra cabeza, pero con la vida que llevan, no agradable a Dios, no permiten que descienda esa bendición a su hogar. Ahuyentamos la bendición que pudiera venir sobre nuestro hogar. Pero jóvenes, quiero decirles, tenga cuidado de las cosas de Dios. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Desecha las cuestiones necias. Desecha las cosas mundanales de tu vida, de tu corazón. Saca toda la inmundicia, todos los deseos carnales de este mundo en cuanto a las cosas que ofrece el mundo, por internet, por la televisión, a través de la música, de la moda. Todo aquello desecha completamente. Sé limpio delante de Dios y Dios te usará para grandes cosas. Y el Señor te recompensará conforme a tu trabajo en aquel día cuando Él venga. Porque el Señor ve los pasos del hombre. Todas las intenciones del hombre están a los ojos de Dios. Dice la Biblia, el corazón del hombre es perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero Dios conoce. Tu acostarte, tu levantarte, el Señor conoce completamente. Voy a dar lectura en el pasaje de 1 Corintios para los casados y como también para los solteros. Dice así, de esta manera: quisiera pues que estuvisteis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, dice el apóstol Pablo, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. El apóstol Pablo dice: quisiera pues que estuvisteis sin congoja, es decir, sin preocupaciones, sin tristezas. En otra parte dice, voy a dar lectura un poco más adelantecito:
Dice el apóstol Pablo, mejor quédense como yo. Ese consejo da a los jóvenes. Pero a causa de las fornicaciones, el apóstol Pablo aconseja también que se casen. Aquí está el consejo para los solteros. Dice así: digo, pues, a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Quemarse en el infierno mismo, por fornicar, por estar en el pecado, y que de repente llega la muerte sin que se arrepienta. También dice el apóstol Pablo, yo quisiera evitarles esto, porque tendrán muchas aflicciones, dice, refiriéndose a las mujeres. El apóstol Pablo conocía exactamente la vida del matrimonio y también la vida del joven, del soltero. Y él quiere evitar a que no se casen, porque tendrán muchas aflicciones, dice el apóstol Pablo. Pero la ley de Dios dice que toda persona, sea hombre o mujer, tiene que casarse. El hombre tenga su propia mujer y la mujer su propio marido. ¿Para qué? Porque Dios ha establecido así. Esto es una ley divina para el hombre. Este tema es muy grande, tiene muchas enseñanzas en cuanto a los casados y como también de los jóvenes, de los solteros. 1 Corintios 7:28 dice, mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. El apóstol Pablo aconseja, dice, si la doncella se casa, no peca, y si no te casas, también bien. Así dice la Escritura. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento, hace bien, y el que no la da en casamiento, hace mejor. ¿Qué les parece, mis hermanos? Ahí está el consejo sabio del apóstol Pablo para el soltero y la soltera, propiamente para las doncellas. Si la doncella se quiere guardar para servir al Señor, pues lo puede hacer, como afirma la Escritura. Pero a causa de las fornicaciones, entonces se debe casar. Pero dice el apóstol Pablo, yo os la quisiera evitar, es decir, las preocupaciones, aflicción en la carne, preocupaciones en el hogar. Porque es muy triste, mis hermanos, cuando una pareja no tiene trabajo, no hay economía, no hay sustento en su hogar. También por ese lado vienen muchas preocupaciones, tristezas. Y también cuando no hay entendimiento en la pareja, el esposo le maltrata a la esposa o viceversa, hay mucha tristeza. Hasta hay peleas en el matrimonio, peleas en la pareja, discusiones, maltratos psicológicos. Esos son aflicciones en la carne, preocupaciones grandes. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo quiere evitar esto. Pero aquí termino esto. En otro video voy a hablarles en cuanto a estos temas. Joven, señorita, dedícate a Dios, por cuanto eres libre todavía. No eres casado ni casada. Tienes libertad de salir, de caminar, de predicar el evangelio, de orar, de ayunar y de congregarse. Porque no tienes todavía mucha responsabilidad como un casado o casada.
porque este tiempo también te va a llegar. Un día te vas a casar y ya no tendrás libertad como hoy lo tienes. Yo te aconsejo, dedícate a las cosas de Dios en cuanto puedas, en cuanto dependa de ti. Aprovéchalo tu juventud. No desperdicies esa libertad que tienes como joven. De esta manera el apóstol Pablo nos enseña. El joven tiene cuidado de las cosas del Señor y la casada tiene cuidado de las cosas materiales, de cómo agradar a su esposo. Dios bendiga esta palabra en este momento, mis hermanos. Más adelante voy a hablarles del tema de los casados. Gracias en el nombre de Jesús.